¿Qué tal? ¿Cómo estás? En el anterior capítulo de esta serie terminamos en la práctica número 21. En el capítulo de hoy, comenzamos con las prácticas situacionales 2, hoy veremos desde la práctica 22 a la 27. Antes de comenzar quiero hacer un paréntesis para agradecerles a cada uno el apoyo que le están dando al canal en general. Hace menos de un mes en mi cabeza no paraba de girar la idea de la cantidad de canales que hay en YouTube y que estaba haciendo yo que no dirijo ninguno si ese era mi sueño, ¿verdad? Bueno, todo se resume en la vida misma. Y la misma dualidad del pensamiento me llevaba a estas dos conclusiones: está todo totalmente saturado, la onda tiene que venir por otro lado. Y a su vez, mi sueño interno de manejar no solo uno sino la cantidad de canales que pueda y traerles cada vez mejor y mejor contenido. En el futuro les mostraré en qué otros canales trabajo y así me conocerán mejor. Gracias de corazón. Prácticas situacionales 2. ¿Cómo lidiar con uno mismo cuando la vida se pone difícil? Cuando la vida va bien, es fácil vivir según los principios estoicos. Es cuando la vida te da patadas y puñetazos cuando se hace mucho más difícil. Como dijo Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puñetazo en la cara. Ahora bien, como aspirantes a estoicos, es precisamente en esos momentos cuando debemos mantener la calma, alejarnos de nuestros impulsos y elegir conscientemente la respuesta más inteligente. Recuerda que lo importante no es lo que nos ocurre, sino nuestras reacciones ante ello. No nos perturba el acontecimiento en sí, sino nuestra interpretación del mismo. La vida no es fácil. Está destinada a ser un reto y pondrá en tu camino cosas desagradables. Perderás lo que amas. Enfermarás. Te enfrentarás a decisiones vitales críticas. Tu taza favorita se romperá. Te sentirás deprimido y desgraciado sin ninguna razón. El mundo parecerá estar en tu contra. La vida es dura. Las siguientes prácticas y estrategias te ayudarán a afrontarla con eficacia. Práctica 22. Tu opinión te perjudica. Si te afliges por alguna causa externa, no es ella lo que te importuna, sino el juicio que tú haces de ella. Y borrar ese juicio, de ti depende. Marco Aurelio. No te molesta lo que ocurre, sino tu opinión sobre ello. Este es un principio estoico clásico. La perturbación de tu mente proviene de opinar que un evento externo es indeseable o malo. A menudo en la forma de quejas, lamentos y gimoteos. Tenlo en cuenta, la opinión es la única causa de una mente perturbada. El daño no proviene de lo que ocurre, una persona molesta o una situación no deseada, sino de tu reacción hacia ello. El daño proviene de tu creencia sobre el evento. Así que, cuando alguien te presiona, no es esa persona sino tu interpretación la que te hace daño. Es tu opinión la que alimenta los sentimientos negativos. Tu reacción decide si el daño se ha producido o no. Marco Aurelio dice que tiene que ser así porque, de lo contrario, otras personas tendrían poder sobre ti. Y eso no está en la intención del universo. Solo tú tienes acceso a tu mente, solo tú puedes arruinar tu vida. Asume la responsabilidad. De lo contrario, este libro diría que eres un imbécil y que te va a ir mal pase lo que pase. Pero yo no tengo ese poder sobre ti. Si te perjudican mis palabras, es tu interpretación, no mis palabras, la que te perjudica. Si lo pensamos, es una locura que la interpretación de un comentario tenga un poder tan inmenso. Es la diferencia entre una cara adornada por una sonrisa o empapada en lágrimas. Básicamente, tienes el poder de dejarte llevar por los insultos. Si interpretas esas palabras de forma positiva, obtendrás poder de ellas. Es tu juicio el que te hace daño. Y es tu juicio el que te da poder. Recuerdo que una estrella del fútbol dijo algo así como: los silbidos y abucheos de la afición contraria cada vez que tomo el control del balón me motivan. Mientras que otro jugador puede lesionarse y perder la concentración, este se alimenta de ella. Ahora, la próxima vez que te moleste algo, recuerda que es tu opinión sobre la situación la que te hace daño. Intenta eliminar la opinión y el dolor también desaparecerá.
No juzgues el acontecimiento como bueno o malo, simplemente acéptalo tal como es y no saldrás perjudicado. Es tu reacción la que muestra si has sido herido o no. Como dice Marco Aurelio, escoge no ser herido y no te sentirás herido, si no te sientes herido no serás herido. Obviamente no es fácil, pero es bueno saberlo. Solo intenta esto, no te quejes ni te lamentes ni gimotees. Práctica 23. ¿Cómo afrontar el duelo? Mejor es, pues, vencer el dolor, que engañarle. Séneca. Un amigo mío se suicidó hace unos años. Todavía me cuesta entenderlo, pero he superado la pena que me acompañó durante mucho tiempo. Puede que conozcas este sentimiento. El estereotipo de los estoicos es que reprimen sus emociones, pero eso es erróneo. Su filosofía pretende lidiar con las emociones inmediatamente en lugar de huir de ellas. De todos modos, huir es difícil, porque no podemos evitar sentirnos apenados cuando nos enteramos de la muerte repentina de un ser querido. Es como un reflejo emocional. Atiende también a que no parezca flaco este dolor, que aunque la naturaleza quiere hay alguno, es mayor el que se toma por vanidad, dice Séneca. Es necesario un poco de dolor. Según Séneca, guardemos, pues, tal temperamento que ni mostremos desamor ni locura, conservándonos en traje de ánimo amoroso y no enojado. Corran las lágrimas, pero tenga fin la corriente. Salgan gemidos de lo profundo del pecho, pero también tengan límite. Debemos dejar que las lágrimas fluyan, pero que también cesen. Y podemos suspirar profundamente siempre que nos detengamos en algún momento. Porque llega un momento en que las consecuencias de la pena son más dañinas que lo que la provocó, dice Marco Aurelio. Como dice el dicho, si estás en un agujero, deja de cavar. Enfréntate a la emoción y sal del agujero. En algún momento ese sentimiento negativo se alimentará de sí mismo, como en un círculo vicioso. Te sentirás mal por seguir sufriendo y esto hará que te sientas peor, y así sucesivamente. Seguirás cavando y nunca encontrarás la salida del agujero. Una cosa que podemos hacer es pensar en lo mal que estaríamos si nunca hubiéramos podido disfrutar de la compañía de la persona que falleció. En lugar de lamentar el final de su vida, podríamos estar agradecidos por los momentos que hemos vivido juntos. Esto puede entristecernos, pero también gratificarnos. Para Séneca, la mejor arma contra el dolor es la razón, porque, si la razón no pusiere fin a nuestras lágrimas, cierto es que no se le pondrá la fortuna. Por ejemplo, la persona por la que haces duelo, ¿habría querido que te torturaras con lágrimas? Si la respuesta es sí, esa persona no es digna de tus lágrimas y deberías dejar de llorar. Si la respuesta es no, y si la quieres y la respetas, entonces deberías dejar de llorar. Recuerda también que las cosas no ocurren contra ti. Así que elimina tu sensación de haber sido agraviado. No es cierto. El universo no está en tu contra. Esto es terriblemente duro en los momentos de gran dolor, pero realmente no es razonable llorar durante demasiado tiempo. La vida continúa. Además, como buenos estudiantes estoicos, ya nos preparamos para esto cuando hicimos la visualización negativa, práctica 7, y contemplamos la impermanencia de las cosas, práctica 4. ¿Qué hacer cuando otros se afligen? Epicteto dice que debemos tener cuidado de no contagiarnos de la pena ajena. Debemos simpatizar con esa persona y, si es apropiado, incluso acompañar su llanto con el nuestro. Al hacerlo, hay que tener cuidado de no llorar interiormente. Debemos mostrar signos de dolor sin permitirnos experimentarlo, como dice William Owen. Y continúa, si una amiga está de duelo, nuestro objetivo debe ser ayudarla a superar su dolor. Si podemos lograrlo llorando falsamente, hagámoslo. Al fin y al cabo, hacer nuestra su pena no la ayudará a ella, sino que nos perjudicará a nosotros. En realidad no estarás llorando falsamente si compartes el sentimiento y estás a su lado, sino que estarás intentando ayudar sin ponerte tú mismo en peligro. No hay nada malo en ello, y quiero decir que no necesitas llorar a mares.
Solo tienes que estar ahí y hacerle saber que la comprendes y que no pasa nada por estar triste. Es como cuando subes a un avión y te dicen, ponte primero la máscara de oxígeno. Porque no puedes ayudar a nadie cuando estás muerto, y no puedes ayudar a otros cuando estás tan apenado como ellos. Práctica 24. Elige el coraje y la calma en lugar de la ira. Recuerda en los momentos de cólera que no es viril irritarse, pero sí lo es la apacibilidad y la serenidad que, al mismo tiempo que es más propia del hombre, es también más viril, y participa de vigor, nervios y valentía, no el que se indigna y está descontento. Porque cuanto más familiarizado esté con la impasibilidad, tanto mayor es su fuerza. Marco Aurelio. La ira es una pasión, una emoción negativa que los estoicos quieren minimizar. El ensayo de Séneca de la cólera es la mejor fuente de consejos estoicos sobre la ira. La ira, el deseo de devolver el sufrimiento, es una locura temporal, dice Séneca. Porque un hombre enfadado carece de autocontrol, se olvida del parentesco, es sordo a la razón y al consejo, se excita por nimiedades y no sabe lo que es verdadero o falso, pareciéndose a esas ruinas que se rompen sobre aquello mismo que aplastan. Enfadarse es lo que más daño hace. Y el daño es enorme, ninguna plaga ha costado más a la raza humana. Por eso el mejor plan es rechazar enseguida los primeros signos de ira y resistirse a que empiece. Porque una vez que nos dejamos llevar por la ira, la razón no cuenta para nada, la cólera hará lo que quiera y será difícil apagarla. Aunque no podemos controlar nuestra reacción inicial, si conseguimos ser lo suficientemente conscientes podremos decidir seguir o no. La ira, pues, es una forma de opinión. Interpretamos la situación de forma que decidimos que está bien enfadarse. Pero, ¿de qué sirve la ira?, se pregunta Séneca, cuando se puede conseguir lo mismo con la razón. La ira es propensa a la imprudencia. La razón es más confiable porque es considerada y deliberada. Mal colocada está la espada en la mano de un iracundo. La ira no es útil, ninguno es animoso antes sin ella. Así pues, no viene en auxilio del valor, sino a reemplazarle. Podemos encontrar suficiente estímulo sin ira, usando en su lugar los valores adecuados, como el amor, la compasión, la justicia y el coraje. Compasión, la justicia y el coraje. En lugar de dejarnos llevar por una ira peligrosa e imprevisible, nos motivan los valores intrínsecos y elegimos deliberadamente hacer lo correcto. Al que yerra por los campos por no conocer la calzada es mejor acercarlo al camino bueno, no alejarlo. Séneca hace esta hermosa comparación. Dice que no debemos perseguir a las personas que han perdido el rumbo y se equivocan en sus acciones, sino mostrarles el camino correcto. En lugar de reaccionar a la ira con ira, es mejor que elijamos un camino más sensato y compasivo, y tratemos de ayudarles. En lugar de enfadarte impulsivamente, respira profundamente y elige deliberadamente mantener la calma. Esta calma no solo debilitará a la desgracia, sino que también te capacitará para actuar de forma justa y valiente. Como dice Marco Aurelio, porque cuanto más familiarizado esté un hombre con la impasibilidad, tanto mayor es su fuerza. En general, no debemos dar a las circunstancias el poder de provocar ira. A las circunstancias no les importa en absoluto. Es como enfadarse con algo mucho más grande que nosotros. Es como tomarse como algo personal algo que no se preocupa por nosotros. Las cosas no suceden contra nosotros, simplemente suceden. Enfadarse con una situación no tiene ningún impacto en la situación. No la cambia, no la mejora. A menudo, lo que nos enfada no nos perjudica realmente, y nuestro enfado durará más que el daño que nos han hecho. Somos tontos cuando permitimos que nuestra tranquilidad se vea alterada por nimiedades. Por eso Marco Aurelio recomienda contemplar la impermanencia del mundo que nos rodea. Lo que nos enfada ahora lo habremos olvidado mañana. Cuando estés enfadado, dice Séneca, toma medidas para convertir las instrucciones de la ira en sus contrarios, oblígate a relajar tu rostro, respira profundamente, suaviza tu voz y disminuye el ritmo de tu marcha. Tu estado interno pronto se parecerá a tu estado externo, relajado.
También puedes intentar describir la situación que te hace enfadar de la forma más desapasionada y objetiva posible, explica Epicteto. Esto te hará ganar tiempo y te ayudará a ver la situación con mayor distancia. Y dice que debemos tener siempre presente que no es la situación la que nos perjudica, sino nuestra interpretación sobre ella. Cuando alguien entonces te ofenda e irrite, sábelo que no es ese alguien quien te irrita, sino tu opinión. Así que, en lugar de estar enfadado todo el tiempo y atormentar a quienes te rodean, ¿por qué no has de procurar más bien hacerte amar durante tu existencia y lamentar después de tu muerte? Pregunta Séneca. Práctica 25. Vencer el miedo con preparación y razón. A menudo estamos más asustados que heridos, y sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Séneca. Aquello que tememos no acostumbra a llegar a ocurrir realmente. Pero las consecuencias de nuestro miedo imaginario sí que son reales. Nuestros miedos nos frenan, nos paralizan por algo que no es real. Los estoicos conocen el peligro del miedo. El sufrimiento que produce nuestro miedo palidece en comparación con el daño que nos hacemos nosotros mismos al tratar de evitar ciegamente aquello que tememos. La causa principal del miedo, dice Séneca, es que, en lugar de adaptarnos a las circunstancias presentes, enviamos nuestros pensamientos demasiado adelante. Es una proyección hacia el futuro de algo que no controlamos y que nos produce una peligrosa preocupación. Queremos algo que no está bajo nuestro control, como explica maravillosamente Epicteto. Cuando veo a un individuo angustiado, me digo, ¿qué querrá éste? Si no quisiera algo de lo que no depende de él, ¿cómo iba a estar angustiado? Por eso el citaredo no se angustia cuando canta solo, pero sí al entrar en el teatro, aunque tenga muy hermosa voz y toque bien la cítara. Porque no solo quiere cantar bien, sino también gozar de buena fama, y eso ya no depende de él. Tenemos miedo porque queremos lo que está fuera de nuestro control, o estamos demasiado apegados a algo que no está en nuestra mano conservar. Estamos apegados a las personas que amamos y tememos perderlas. Estamos apegados a la seguridad de un salario fijo. Y deseamos cosas que no tenemos el poder de conseguir. Debemos dejar de apegarnos a las cosas externas y a los deseos de cosas que no están bajo nuestro control. Porque la falta de control conduce al miedo. El que no desea nada fuera de su control no puede tener ansiedad. El hombre que ha anticipado la llegada de los problemas les quita el poder cuando llegan, dice Séneca. Por eso es tan importante prepararse para cuando aparezcan las situaciones difíciles. Anticiparse a las calamidades no es amargarnos el momento presente, sino optimizarlo. Tendremos menos miedo a las cosas que puede que no ocurran nunca. Los estoicos piensan que el mejor camino hacia la libertad es imaginar lo que tememos tal y como va a suceder y examinarlo en nuestra mente hasta que podamos verlo con desapego. La forma habitual de enfrentarse al miedo es esconderse de él e intentar pensar en otra cosa. Pero esta es probablemente la peor técnica de todas. Si no le miras a la cara, el miedo crece. La forma adecuada de enfrentarse a lo que tememos es pensar en ello de forma racional, con calma y a menudo, hasta que se convierta en algo familiar. Te aburrirás de tus miedos, y tus preocupaciones desaparecerán. Al enfrentarte a tus miedos, ya sea en la imaginación o en la realidad, reduces el estrés causado por esos miedos. Marco Aurelio tiene otra forma de enfrentarse al miedo: vuelve en ti y reanímate, y una vez que hayas salido de tu sueño y hayas comprendido que te turbaban pesadillas, nuevamente despierto, mira esas cosas como mirabas aquellas. Lo que temes suele ser producto de tu imaginación, no de la realidad. Tienes miedo de algo no porque la realidad sea mala, sino porque crees que puede llegar a serlo. La mayoría de las personas que tienen miedo a las arañas nunca han sido atacadas por una. ¿Qué es lo que temen? Tememos en nuestra imaginación. Es como un sueño. En lugar de seguir sin pensar en ello, debemos detenernos y preguntarnos racionalmente, ¿tiene esto algún sentido? Estamos creando nuestras propias pesadillas. Por eso debemos despertar y detener esta locura. Tenemos miedo de simples sueños. Lo que causa el miedo no es real,
pero las consecuencias sí que lo son y se interponen en nuestro camino. Nos obstaculizamos nosotros mismos. No se pueden curar todos los miedos de una vez. Pero si conseguimos apegarnos menos a las cosas, darnos cuenta de que lo que tememos está en nuestra imaginación, y si nos enfrentamos a nuestros miedos aunque solo sea en nuestra imaginación, podremos superar la mayoría de nuestros miedos. Paso a paso. Práctica 26. La culpa es de las expectativas. Amargo es el pepino. Tíralo. Hay zarzas en el camino. Desvíate. ¿Basta eso? No añadas, ¿por qué sucede eso en el mundo? Porque serás ridiculizado por el hombre que estudia la naturaleza, como también lo serías por el carpintero y el zapatero si les condenaras por el hecho de que en sus talleres ves virutas y recortes de los materiales que trabajan. Marco Aurelio. Nos enfadamos, nos entristecemos o nos decepcionamos porque la realidad no cumple nuestras expectativas. Nos sorprendemos porque las cosas no son como nos gustaría. Cuando te sientas frustrado, no culpes a otras personas ni a los acontecimientos externos, sino a ti mismo y a tus expectativas poco realistas. Vuelve a centrarte en ti mismo, recuerda que hay que asumir la responsabilidad. La única razón por la que nos irritamos por nimiedades, según Séneca, es porque no las esperábamos. Esto es efecto de excesivo amor propio, consideramos que debemos ser inviolables hasta para nuestros enemigos. Cada cual tiene en su interior pretensiones de rey, y quiere tener sobre los demás autoridad absoluta, sin conceder ninguna sobre él. Somos malcriados y pataleamos y gritamos como niños cuando el mundo no se pliega a nuestro punto de vista de reyes. Solo tenemos en mente lo que creemos que el mundo nos debe, y nos olvidamos de ser agradecidos por lo que tenemos la suerte de tener. Nuestras expectativas y deseos excesivamente optimistas son las principales razones de nuestra ira y frustración. Por lo tanto, debemos ajustarlos más a la realidad para no sentirnos defraudados por el mundo. Como hemos visto antes, si solo deseamos lo que está bajo nuestro control, nunca podremos sentirnos frustrados, independientemente de las circunstancias. Como aspirantes a estoicos, debemos intentar ver el mundo tal y como es realmente, en lugar de exigir que se ajuste a nuestras expectativas. Debemos recordar cómo es el mundo, que podemos esperar encontrar en él y que está bajo nuestro control. La persona sabia, dice Séneca, se asegurará de que nada de lo que ocurra sea inesperado. Los reveses inesperados resultan más graves, la novedad aumenta el peso de la calamidad y no existe mortal alguno a quien no duela más la desgracia que, por añadidura, le ha sorprendido. Por ello nada hay que no deba ser previsto, nuestro ánimo debe anticiparse a todo acontecimiento y pensar no ya en todo lo que suele suceder, sino en todo lo que puede suceder. Como dije antes, la devastación depende principalmente de lo improbable que consideremos un acontecimiento. Por eso es tan importante mantener nuestras expectativas bajo control realizando regularmente una visualización negativa. Si nos imaginamos lo peor, no tendremos que lidiar con expectativas insatisfechas y podemos reducir drásticamente las emociones negativas que sentimos. Ensayemos mentalmente lo peor que podría ocurrir para ver cómo puede desarrollarse una situación de forma contraria a nuestras esperanzas y expectativas y estaremos en paz con lo que ocurra. No deberíamos sorprendernos por nada, y menos por las cosas que ocurren de forma habitual. Dice Marco Aurelio, ten presente que, del mismo modo que es absurdo extrañarse de que la higuera produzca higos, también lo es sorprenderse de que el mundo produzca determinados frutos de los que es portador. E igualmente sería vergonzoso para un médico y para un piloto sorprenderse de que ése haya tenido fiebre o de que haya soplado un viento contrario. Práctica 27. Dolor y provocación, grandes oportunidades para la virtud. Ante cada acontecimiento pregúntate qué habilidades tienes para dominarlo. Si ves una mujer atractiva, hallarás que el autodominio es la habilidad que tienes para dominar el deseo. Si sientes dolor, hallarás que dispones de la fortaleza. Si te injurian, encontrarás paciencia. Acostumbrándote a actuar de esta manera no serás arrastrado por la apariencia de las cosas. Epicteto.
Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino, como hemos visto anteriormente, práctica 3. Podemos convertir la aparente adversidad en una ventaja si la utilizamos como práctica. Como guerreros filósofos, utilizamos estas situaciones para practicar ser lo mejor que podemos ser. Mientras que otras personas ven la adversidad como algo malo, como algo que les impide alcanzar sus objetivos, nosotros reconocemos la oportunidad de crecimiento y le damos la vuelta. Nosotros vemos la oportunidad donde ellos ven el mal. La enfermedad es un impedimento del cuerpo, pero no de tu libre albedrío, a menos que decidas que lo sea. Si eres rengo, es tu pierna la que está impedida, no tu voluntad. Considera esto en relación con todo lo que ocurre y verás que esos obstáculos no son un impedimento para ti, aunque lo sean para los demás. Epicteto era cojo y decidió considerarlo un impedimento para su pierna, no para su mente. También el dolor y la enfermedad pertenecen al cuerpo, no a la mente. No debemos dejarnos llevar por la autocompasión. Una respuesta autocomplaciente solo aumentará nuestro sufrimiento. En cambio, debemos recordar que el dolor puede ser una oportunidad para ponernos a prueba y mejorar nuestra virtud. Podemos practicar la paciencia y la resistencia, dos nobles virtudes. Marco Aurelio está de acuerdo. ¿Quién te impide ser bueno y sincero? Tenemos el poder innato de elegir nuestras acciones y forjar nuestro carácter. Procúrate, pues, aquellas que están enteramente en tus manos, la integridad, la gravedad, la resistencia al esfuerzo, el desprecio a los placeres, la resignación ante el destino, la necesidad de pocas cosas, la benevolencia, la libertad, la sencillez, la austeridad, la magnanimidad. Podemos desplegar un gran número de buenas cualidades sin ninguna excusa. Lo único que nos puede frenar somos nosotros mismos, porque la mente siempre está disponible para nosotros. Así como la naturaleza toma cada obstáculo, cada impedimento y trabaja a su alrededor, lo convierte en su propósito, lo incorpora a sí mismo. Así también un ser racional puede convertir cada revés en materia prima y usarlo para lograr su objetivo, dice Marco Aurelio. Debemos empezar por las cosas pequeñas, dice Epicteto. Si nos duele la cabeza, podemos practicar el no maldecir. Si nos insultan, podemos practicar la paciencia. Y subraya que, si nos quejamos, debemos asegurarnos de no hacerlo con todo nuestro ser. Recordemos que cada pequeño accidente que nos ocurre es una oportunidad para practicar el comportamiento virtuoso. Cada dolor de cabeza es una oportunidad para no maldecir. Cada persona atractiva es una oportunidad de autocontrol. Cada persona molesta es una oportunidad para la paciencia, la amabilidad y el perdón. Cada situación difícil es una oportunidad para la perseverancia y el trabajo duro.